Y estoy llegando al mejor museo del mundo, ya saben, el Museo de San José, porque acá vamos a hablar de historia. Y hoy en particular, el primer capítulo tiene que ver, por supuesto, con la colonización. Así que les muestro esta parte del museo, que es la parte que representa al desembarco de los inmigrantes. Y a continuación viene Karim Quiroga, profesor de historia y además mi amigo. Bueno, Karim, este es nuestro primer encuentro para empezar a hablar de historia en Pop, así que en principio gracias. Y el primer tema del que hablamos recurrentemente en el programa, porque invitamos a todos a visitar San José, es la colonización. Ajá. ¿Por qué existe la colonización? ¿Por qué se dio ese fenómeno en Argentina, en nuestra zona? ¿Cómo ocurrió eso? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Y yo quisiera agradecer esta instancia porque también es una buena oportunidad para hacer divulgación de historia, digamos, y como una disciplina científica que es, vamos a hacer divulgación científica en este caso. Con lo cual, todas las cosas que nosotros hablemos o digamos acá van a estar referenciadas en artículos, publicaciones, libros y nada, laburo de gente que se dedica a hacer ciencia y a contribuir al conocimiento científico. Bueno, en historia. Nos comprometemos entonces a, en cada punto de vista que mostremos sobre historia, contar de dónde salió esa información. Exacto. Bien. Exacto. Bueno, en principio la colonización en América, que fue muy grande, estamos hablando de que hay un texto de Aruj, justamente, que le dejamos acá, que habla de que 55 millones de personas se trasladaron entre el siglo XIX y el siglo XX desde Europa hacia América. Como toda la Argentina entera hoy decidiera movilizarse a algún lugar del mundo, ¿no? Y un poco más. Toda la Argentina y un poco más. Bueno, y uno se podría consultar o preguntar por qué este fenómeno se estaba dando. En Europa, a principios del siglo XIX y fines del siglo XVIII, estaba sucediendo el comienzo, la consolidación de un nuevo sistema económico y un nuevo sistema social que se estaba organizando, que es el capitalismo, en el cual vivimos actualmente. Ese sistema tenía una lógica que distaba mucho de la forma en que se organizó la humanidad antes de él. Y bueno, las formas en las cuales se estaba gestando, se estaba organizando, llevaban a la conflictividad. En principio, lo que hubo en todo el siglo XVIII y el siglo XIX fueron la consolidación de las revoluciones burguesas. Pensemos en Revolución Francesa, pensemos en la consolidación de los estados modernos en Europa, y vamos a encontrar que hasta 1848 va a haber una serie sucesiva de revoluciones burguesas que van a dar lugar a la creación de nuevos estados. Con lo cual, la sociedad se estaba reorganizando en términos económicos y políticos también. ¿Y había gente que quedaba afuera o cuál es la lógica? Exacto. Cuando se reorganiza una sociedad, cuando cambian las bases estructurales de una sociedad, normalmente cambian la forma en que las personas se interrelacionan entre sí y cambian las formas en que se organiza la superestructura de esa sociedad, o lo que es lo mismo, generalmente el gobierno, las leyes, la forma en que uno ve el mundo, etc. Como había gente que evidentemente quedaba afuera y como el sistema que se estaba creando tenía unas características muy particulares, que quizá esto puede ser tema de otro point of view, había mucha conflictividad social, digamos. Mucha gente que quedaba fuera del sistema o que sus derechos se veían lesionados, porque imaginemos que esta es la época en la cual las personas laburaban arriba de las 12 horas por día, 14 horas por día. Claro. Entonces, evidentemente que eso generaba mucha conflictividad social. Y bueno, las migraciones, en principio espontáneas y después dirigidas, funcionaron como una válvula de escape de esa conflictividad social. ¿Y por qué se querían venir para acá, digamos? Se querían venir para acá porque el mismo sistema que se estaba implantando y creciendo en Europa de forma desigual y combinada, que es el capitalismo, acá también estaba teniendo sus primeros pasos como forma de organización económica, social y política de nuestra sociedad. Y básicamente la forma en que se organizó particularmente en nuestro territorio, en Argentina, en lo que hoy llamamos Argentina,
explica, por ejemplo, la pobreza del campo europeo. Es decir, la riqueza de nuestro suelo, la rentabilidad que tiene nuestra tierra y todos los beneficios que también en otro momento podemos hablar o meternos en eso porque es un tema en específico, hacían que hubiera mejores condiciones para vivir en este suelo y por eso la gente, en principio, de forma espontánea, emigraba y después, en forma sistemática, a través de empresas que se dedicaban a la gestión de la migración desde Europa hacia acá. Ok, bueno, no sé hasta cuándo podemos ampliar este tema, pero en general las migraciones acá fueron más bien organizadas o la mayoría fueron espontáneas. Bueno, acá en Argentina, o mejor dicho, en el Río de la Plata y después lo que fue Argentina, sucedieron las dos cosas. En principio la migración espontánea que respondía a todo este fenómeno que estábamos hablando de la población europea que se quedaba sin un lugar o que mismo eran perseguidos políticamente. El caso de nuestro querido Alejo Peiret fue un caso de migración espontánea por motivos políticos, digamos. Al tipo lo exilian porque no estaba de acuerdo con el gobierno de turno, entonces se viene a sus 26 años a Montevideo y después acá, a Entre Ríos. Y después Argentina, con el lema de Alberdi de que gobernar es poblar, va a sancionar una ley en 1875, que también le dejamos el artículo referenciado que es de Fernández, que habla sobre la ley de inmigración, que básicamente establecía las pautas y las condiciones que tenían que tener las personas que iban a venir a nuestro suelo para hacer grande a la Argentina, para poblar, para insertarnos de una manera muy específica en el mercado internacional, que es a través de la agroexportación. Pero porque San José, que es nuestra ciudad, es la segunda colonia agrícola que se forma en el país. Sí. La primera es Esperanza en Santa Fe. Sí. Eso lo sé de la escuela, pero digo, esto fue en 1857, son anteriores a la ley que nombrás. Exacto. ¿Por qué se dieron entonces? Lo que pasa es que San José y Esperanza fueron los primeros experimentos de una colonización organizada, digamos. Entonces, fueron casos especiales, pero la norma en general indica de que antes de 1875 lo que pasaba era que la migración era más bien espontánea. Si bien había intentos de organizarla y de llevarla adelante como se llevó acá, en nuestro caso, la migración solía ser más espontánea. Bien, primero fue la experiencia y después la política pública, como suele ocurrir en general, ¿no? Exactamente. Bueno, Karim, ¿qué más podemos contar sobre esto de colonización y cerramos este primer capítulo? A mí me parece que está bueno poder hablar de la colonización en contexto, digamos, que era un poco la idea de este tema, porque normalmente nos quedamos con que, bueno, llegaron los inmigrantes el 2 de julio o el 1 de julio, esa disputa de cuántos llegaron, cuántos no, y nadie explica por qué, cuál es el fenómeno que permitió generar esas condiciones que los inmigrantes vinieran. Y para mí me parece muy importante que la historia, como ciencia social, nos ayude a entender el hoy. O sea, había un filósofo de la historia que decía que como ciencia nos debía ayudar a leer el diario de cada día. Bueno, quizá desde este segmento de POV podemos ayudar a eso. Bueno, hoy sí, hoy hay muchas preguntas, no sé si da para seguir el tema, pero sí, hay gente que sigue migrando hoy de distintos países, incluso desde el nuestro hacia afuera, ¿no? Exacto. En el presente. Karim, muchas gracias. Por favor.